a grabar. Muy bien. Oye, Hecho el 27, Hecho 27. capítulo. Hoy estamos en el 20, vamos a discutir el 27, sí. Sí, bueno, ustedes saben que yo trato siempre de cubrir 2 capítulos, pero no se va a poder. El 27 y el 28 están, tan intensos, así que vamos a cogerlo suave. 27 ahora y terminamos el próximo viernes con la ayuda del Señor. Terminamos con el 28. Sí. Bueno, comenzamos orando al Señor y presentando todo lo que vamos a estar compartiendo. Carmelo, saludos, ya te vi por ahí. Qué bueno. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta oportunidad. Una vez más aquí reunidos, Señor, discutiendo este hermoso y maravilloso libro que tú le diste el privilegio a Lucas de escribir y que ahora está en nuestras manos y tenemos el honor, Señor, y la bendición de poderlo leer y estudiar. Gracias, mi Dios, por cada una de las familias aquí representadas. Bendícelas de manera especial, Señor, a cada uno de los que están aquí presentes, los que puedan estar por llegar. Y gracias, Padre, por tu presencia en medio nuestro. Necesitamos tu dirección, Espíritu Santo, en todo lo que vamos a estar compartiendo. Y sé tú, mi Dios, poniendo en nosotros la sabiduría y el entendimiento para poder entender y enriquecernos unos a otros con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Bueno, hermanitos, vamos entonces hoy a continuar con el capítulo 27, para entonces ya para el próximo viernes culminar con la ayuda del Señor con el capítulo 28. Y bueno, el compromiso grupal, como siempre, saludo Liliana, por ahí la vi, ¿sí? La puntualidad, la asistencia, la participación activa, mantener la concentración, micrófono en silencio y comunicación no verbal. Ya estamos claros en cuanto a eso. Y bueno, vamos entonces a comenzar a hacer un resumen de cómo terminó el capítulo 26. Bueno, el capítulo 26 termina cuando Pablo está ante Agripa II y Pablo está en un momento donde Agripa llega al lugar donde está Pablo. Pablo está en esa ocasión, está bajo custodia y se encuentra con Agripa, se encuentra con Pablo y hace un momento, Agripa quiere escuchar a Pablo. Y entonces en ese momento está Pablo haciendo su discurso frente a Agripa. Y en el Hechos 25 del 29 dice, Pablo respondió, sea por poco, por mucho, pido a Dios que no solo usted, sino también a usted se refiere a Agripa, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Se levantó el rey, también el gobernador Berenice y los que estaban sentados con ellos. Al retirarse, decían entre sí, este hombre no ha hecho nada que merezca la muerte ni la cárcel. Y ahí entonces Agripa termina diciendo, y Agripa dice, le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al César, ¿verdad? Eso fue el momento donde Pablo apela al César, donde estuvo a punto de ser llevado a Jerusalén, y él astutamente dijo, no, yo apelo al César, y al apelar al César, como ciudadano romano, tiene sus derechos, y entonces tiene que entonces llevarlo al César, a Roma, y pues ahí se cumple la palabra que ya el Señor le había dicho, que iba a llegar a Roma. Así que de alguna manera el Señor lo iba a librar de cualquier situación para que él llegara a Roma. Así que ya entonces aquí estamos listos para comenzar con el capítulo 27, que hermanos, recordemos que ya él terminó los tres viajes, primer viaje, segundo viaje y tercer viaje. Luego llega al punto donde es llevado en cautiverio. Y ahora entonces la oportunidad que tiene de ir a Roma. Ya entonces este sería el cuarto, pero hay quien no lo incluye como el cuarto viaje porque fue llevado en cautiverio. Pero si algo pasa en este viaje y es que hay mucha diferencia entre este y los otros tres. Y es que prácticamente de aquí en adelante quien lleva de la mano a Pablo es literalmente el Señor. Y Pablo tiene que confiar completamente en el Señor a un extremo que yo diría que sobrepasa
su nivel de confianza durante los primeros 3 viajes. Ya aquí él tenía una dependencia completa y total de lo que Dios pudiera hacer para poderlo llevar sano y salvo a Roma. Así que entonces, bueno, antes de empezar, vamos a visitar un momento donde Pablo se dirige a los romanos. Recordemos que hay un dato curioso, y es que Pablo le escribe a los romanos mientras estaba en Corinto. O sea que él nunca había ido a Roma, pero le escribe a los romanos. Un detalle que también me estuvo curioso es, bueno, ¿qué cantidad de creyentes había en Roma? Y resulta que en Hechos capítulo 2, versículo 10 dice que en el momento que ocurre el evento de Pentecostés y se derrama el Espíritu Santo, enumera en el capítulo Hechos 2:10 todos los creyentes, los judíos, ya sean proselitistas o que venían de otros lugares lejanos, llegaban allí a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pentecostés. Y dice claramente que a la fiesta de Pentecostés llegaron visitantes de Roma. Así que ya estamos hablando desde que ocurrió el derramamiento de Pentecostés a este punto han pasado de entre 25 a 27 años. Tiempo suficiente para que ya hubiese una iglesia de creyentes en Roma, tanto de gentiles como de judíos. Así que eso, ya cuando él escribe la carta en Corintios a los romanos, y cuando usted lee la carta de los romanos, usted ve que él hace claramente distinción y se dirige a ambos, a los creyentes judíos y a los creyentes de Roma. Y aquí en Romanos 1, 8 a 10, miren lo que dice Pablo sobre su deseo, y aquí podemos ver cuán grande es el deseo de Pablo de llegar allí a Roma. Le dice, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes, pues en el mundo entero se habla bien de su fe. O sea que ya tenía muy buena reputación los creyentes de Roma. Dios, a quien sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, me es testigo de que los recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abre el camino para ir a visitarlo. Así que ya Pablo tenía una gran expectativa de ir a visitar a los romanos, y lo dice claramente en el Romanos capítulo 1, versículos del 8 al 10. Así que bueno, llega a Roma de la manera menos esperada, pero llega a Roma. Entonces, aquí recordemos también que Jesús le promete llevarlo a Roma, ¿verdad? En Hechos 23, 11, dice, a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo, ánimo, así como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Así que ya el Señor, a través de esa palabra en Hechos 23, le había asegurado que lo iba a llevar a Roma. Obviamente, no le dio detalles, no le dijo cómo, no le dijo si iba a llegar entero o en pedazos, pero iba a llegar a Roma. Iba a llegar a Roma, así que por lo menos le había dado la promesa de que sí iba a llegar a Roma. Bueno, así que ya podemos comenzar con el capítulo 27, hermano. Y el capítulo 27 comienza con un personaje muy, muy, muy importante. Y resulta que ese personaje tiene nada más y nada menos que el nombre de este servidor. Se llama Julio. Y Julito tiene un papel sumamente importante en que Pablo llegue sano y salvo a Roma. Así que estén muy pendientes, porque el Julito tiene un papel sumamente importante en la llegada de Pablo a Roma. Así que vamos a leer aquí. Cuando se decidió que navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julito, Julio, quien pertenecía al batallón imperial.
Pues resulta que Julio era nada más y nada menos que la persona designada para llevar sano y salvo a Pablo de ese lugar de Cirene hasta Roma. Él era el que se había designado para llevar a Pablo a Roma, ¿verdad? Sabemos que Pablo, se van a ir dando cuenta, Pablo no era la única persona que estaba en cautiverio y que estaba siendo llevada a Roma. Había otro grupo de personas que estaban también cautivas, que también iban a ser llevadas junto con Pablo. Y un detalle importante es que vemos que Lucas tiene que haber estado aquí porque mientras vamos leyendo, damos cuenta que está escribiendo Lucas en primera persona. Así que de alguna manera Lucas se coló en este viaje y acompañó a Pablo en todo esto. Cuando se decidió que navegáramos, ¿lo vieron? Navegáramos rumbo a Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión. O sea que ven, como dije, está Pablo, no era el único persona en cautiverio, también habían otros presos, y se le entregaron a Julio, que pertenecía al batallón imperial. Subimos de nuevo, primera persona, a bordo de un barco con matrícula de Adramitio. Adramitio era una ciudad que queda en las costas creo que Egipto, por esa área del sur del mar Mediterráneo. Y entonces, regularmente en ese entonces, encontré que los barcos tenían nombres o matrículas, y esas matrículas eran de la ciudad de origen de ese barco. ¿Ok? Que estaba a punto de zarpar hacia los puertos de la provincia de Asia, y nos hicimos a la mar. Nos acompañaba Aristarco, un macedonio de Tesalónica. Así que estamos hablando de que Pablo está acompañado de Lucas y Aristarco. Vamos a visitar de nuevo para recordar quién era Aristarco. Aristarco es mencionado en otros pasajes del Nuevo Testamento, además de Hechos 27:2, donde se lo describe como uno de los compañeros de viaje del apóstol Pablo. Aquí te indico los otros pasajes donde aparece. En Hechos, lo vimos en Hechos 19:29, se menciona a Aristarco como uno de los compañeros de Pablo que fue arrastrado por la multitud en Efeso. ¿Recuerdan? Cuando fueron al teatro de Efeso, los arrastraron allí porque estaban los artífices de la diosa Artemisa que tenían esa figurita y habían acusado de Pablo que él era responsable de que ellos estaban perdiendo ganancia porque la prédica del evangelio estaba quitándole seguidores a la religión de la diosa Artemisa, y ahí lo llevan a Aristarco prácticamente a enjuiciarlo. Y Aristarco pasó por ese mal rato en ese momento y en Efeso durante el alboroto provocado por los artesanos que hacían ídolos de Artemisa. Así que estamos viendo que Aristarco era un siervo probado. Entonces, dice en Hechos 24, Aristarco es nombrado entre los compañeros de viaje de Pablo que lo acompañaron mientras iba hacia Jerusalén. O sea que también recordemos que cuando Pablo va de vuelta a Jerusalén en el tercer viaje misionero, ahí también le acompañaba Aristarco, y aquí se le identifica como un macedonio de Tesalónica también. Tesalónica, recordemos que es el área donde estaba en el Asia Menor, en esa área por acá, por encima de Efeso, esa área de Tesalónica. Entonces, en Colosenses, en la carta con los Colosenses 4:10, Pablo se refiere a Aristarco como mi compañero de prisiones. Así que vemos como Aristarco acompaña a Pablo en su momento de cautiverio, ¿verdad? En ese momento, recordemos que ya para este entonces él es llevado cautivo. Y esto indica que en algún momento Aristarco estuvo preso junto con Pablo también. Filemón 1:24, también Pablo menciona a Aristarco. En esta carta Pablo lo menciona nuevamente, listándolo entre sus colaboradores cercanos junto con otros como Marcos, Demas y Lucas. ¿Ven? De que estamos hablando de que Aristarco fue uno de los acompañantes de Pablo durante momentos claves en su ministerio. En resumen, Aristarco es descrito como un fiel compañero de Pablo, presente en momentos importantes de su ministerio
y es mencionado en varias cartas paulinas como un colaborador cercano y compañero en las dificultades. Así que ya estamos claros de que Pablo no llega solo, allí está Aristarco y está Lucas junto con él, aunque él esté en cautiverio en este barco, pero le están acompañando siervos que le aman y que le respetan y le siguen en su ministerio. Así que ahora seguimos el capítulo 3. Versículo 3. Al día siguiente hicimos escala en Sidón y Julio, volvemos a ver a Julio y lo vamos a seguir viendo, Julito, con mucha amabilidad. Miren cómo es Julito. Julito es bueno, es chévere. Pablo lo trata muy bien, con cariñito. Pero con mucha amabilidad permitió a Pablo visitar a sus amigos para que lo atendieran. Ay, mire ese Julito. Lo permite, o sea, le dio ciertas libertades a Pablito. Le permitió visitar a sus amigos para que lo atendieran. O sea, que no se opuso, al contrario, vengan y visítenlo, no se preocupen. Yo estoy aquí vigilando, pero no se preocupen, vengan y visítenlo. Julio, lo vemos en una muy buena actitud con Pablo, ¿verdad? Entonces, desde Sidón, zarpamos y navegamos al abrigo de Chipre, porque los vientos nos eran contrarios. Bueno, ya a este punto estamos empezando a ver que está ocurriendo algo a nivel atmosférico. Algo está ocurriendo porque es el tiempo, en ese tiempo es un tiempo específico del año. Y usted sabe que aquí en Florida nosotros tenemos la temporada de huracanes, que de hecho creo que se está formando uno por ahí. Déjame no mencionarlo. Pero sabe que ahorita en una temporada de huracanes, pues resulta que en esta área del Mediterráneo ocurría lo mismo. Había una temporada de huracanes y esa temporada era cuando comenzaba el frío, que le llamaban regularmente cuando los judíos celebraban la fiesta de los panes y levadura. Ya ahí comenzaba ese periodo donde llegaba el frío, el invierno, y ese era el periodo donde ocurrían estos fenómenos en el área del Mediterráneo, al punto que se prohibía la navegación durante ese tiempo, porque era bien peligroso. Entonces, resulta que cuando ya a este punto se están empezando a dar cuenta de que el tiempo no era muy bueno para la navegación. Desde Sidón zarpamos y navegamos el abrigo de Chipre porque los vientos nos eran contrarios. Después de atravesar el mar frente a las costas de Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira de Licia. Allí el centurión encontró un barco de Alejandría que iba para Italia y nos hizo subir a bordo. Así que ya entonces, al llegar ahí, Julio decide moverse del barco donde estaban, a este otro barco, que en un barco de Alejandría, que entonces iba hacia Italia. Imagínense ese movimiento de todos estos presos junto con Pablo. Estaba Lucas, estaba Aristarco, y ahora nos vamos a este otro barco, ¿ok? O sea que ahí ocurrió ese movimiento. Y vamos aquí entonces para que veamos el mapa de lo que está ocurriendo. Recordemos que Pablo sale de Cesarea. Aquí fue donde se encontró tuvo el encuentro con Aristarco no Aristarco, el rey Agripa II. Y entonces de aquí pasan a Sidón. Y entonces miren esta vuelta que tuvieron que dar. Resulta que el viento venía en esta dirección, y los barcos lo que hacen cuando eso ocurre, tratan de protegerse de la isla que tienen de frente. La que tienen es Chipre, por lo tanto, al poder navegar en esta área, se pueden proteger de ese viento que viene de esta dirección. Así que el barco, en lugar de coger en esta dirección, directo hacia acá, decide dar la vuelta por acá para que el viento no les fuese contrario. Así que dan toda esta vuelta, de nuevo, no era lo ideal era seguir derecho por aquí, pero por el viento y el tiempo tuvieron que dar la vuelta. Y aquí entonces llegan hasta Mira, ¿ok? Eso es lo que hasta ahora está ocurriendo en el viaje de Pablo hacia Roma, ¿ok? Recordemos que eso ocurre aquí más o menos entre el año 58 y 61 después de Cristo. Y entonces,
Pablo, durante muchos días la navegación fue lenta y a duras penas llegamos frente a Gnido. ¿Ven por qué? Porque el viento era contrario. Y entonces eso implicaba izar velas, bajar las velas, entonces esperar poco a poco que el barco fuese moviéndose, pero el viaje se vuelve lento por los vientos. Como el viento nos era desfavorable para seguir el rumbo trazado, navegamos al amparo de Creta frente a Salmona. Seguimos con dificultad a lo largo de la costa y llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de la ciudad de la Sea. Entonces, vamos aquí. Aquí dieron la vuelta por Chipre, evitando los vientos contrarios. Llegan hasta Mira. Cuando llegan a Mira, de nuevo, lo ideal hubiese sido seguir derecho, pero no podían porque el viento le era contrario. Así que ven cómo ellos están tratando de maniobrar y aquí van a tener que dar este giro porque el viento les sigue atacando por el este y aquí se protegen un poco de la isla de Fenice para llegar aquí a Buenos Puertos, ¿verdad? Así que estamos viendo las dificultades que están teniendo en ese viaje porque el viento les es contrario. Así que pasa por Creta y llegan a Buenos Puertos y una vez llegan aquí, bueno, pues el plan de ellos era llegar a Fenice y de Fenice salir directo a Roma. Esos eran los planes. Ay, 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 hermano. Eso eran los planes. Pero entonces vamos a ver lo que ocurre. Se había perdido mucho tiempo y era peligrosa la navegación por haber pasado la fiesta del ayuno. ¿Ven la que le mencioné? La fiesta del ayuno ocurre precisamente para ese tiempo, ya que empieza el invierno y ya llega un punto donde ya prácticamente prohíbe la navegación, porque el tiempo ya está en tiempos de huracanes. Así que Pablo advirtió, y aquí viene Pablo advirtiendo, señores, veo que nuestro viaje va a ser desastroso y que va a causar mucho perjuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas. Ahora, la pregunta que nos debemos hacer, ¿por qué Pablo estaba tan seguro? Pablo parece que sabe lo que va a ocurrir. Pablo parece que presiente lo que va a ocurrir. ¿Le habrá dicho el Señor algo? ¿Le habrá dicho ya el Espíritu Santo, le habían quitado que algo iba a ocurrir en el futuro? Porque fíjense que Pablo es muy claro a la hora de advertirles. Les dice, va a haber, va a causar mucho prejuicio tanto para el barco y su carga como para nuestras propias vidas, ¿verdad? Pero entonces el centurión, cada vez que lean y vean el centurión se refiere a Julio. Pero el centurión, Julio, en vez de hacerle caso, siguió el consejo del timonel y del dueño del barco. Bueno, recordemos que a un momento como ese, pues probablemente Julio dijo, bueno, la persona aquí que tiene la experiencia es el timonel. Si a lo mejor él piensa que es posible, aún en temporada de huracanes, llegar a salvo a Roma, pues a lo mejor es lo que debemos hacer. Y fue lo que hizo Julio. Vamos a ver lo que dice el timonel. Y aparentemente, pues vemos claramente que el timonel dijo, no, vamos adelante, vamos el viaje, ya estamos aquí, vamos a llegar allá. Como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante, con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta que da al suroeste y al noreste y pasar allí el invierno. Volvamos a ver, ven, ellos quieren llegar a Fenice. Es un tramo corto, es un tramo que aparenta ser un tramo corto. Así que dice, bueno, pero ¿qué tal? Vamos a llegar a Fenice, porque este puerto, no vamos a pasar el invierno aquí. Este puerto no es apropiado. Vamos a Fenice. En Fenice probablemente podemos salir de ahí. Y eso fue lo que le decidieron. De nuevo, como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría decidió que debíamos seguir adelante con la esperanza de llegar a Fenice, puerto de Creta, que da al suroeste y al noreste y pasar el invierno, ¿verdad? Ahora, ¿a qué se refiere Pablo cuando dice que la navegación era peligrosa por haber pasado la fiesta del ayuno? La fiesta del ayuno en ese contexto hace referencia al día de la expiación o el Yom Kippur, una celebración
judía que tenía lugar a finales de septiembre o a principios de octubre, ¿verdad? De hecho, la fecha se parece mucho a la fecha de nosotros de los huracanes. Durante esa época del año, los mares en el Mediterráneo se volvían cada vez más peligrosos debido al clima invernal que comenzaba a llegar, con vientos fuertes y tormentas frecuentes. Los marineros de la época evitaban navegar entre mediados de septiembre y mediados de noviembre debido a esas condiciones. Y durante los meses de invierno, de noviembre a marzo, la navegación se detenía casi por completo. Por lo tanto, la referencia al ayuno, cuando lo dice Lucas, sirve como un marcador temporal que indica que habían pasado una estación en la que viajar por mar era muy riesgoso. Así que vamos viendo cómo siempre vemos los detalles de Lucas. Si él dice que es por ayuno, por la fiesta de ayuno, algo quiere decir él con eso. Y es precisamente eso, que era un momento difícil para la navegación. Entonces, Hechos 27:13, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían. Así que levantaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Así que, de nuevo, llega un viento, soplaron un viento suave del sur y dijeron, oye, ven acá, ahora sí, ahora vamos a tirarnos ahora. Está tranquilo, podemos seguir. Y ahí deciden de pronto, vámonos. Y entonces van entonces a ir por la costa de Creta para ir a Fenice. Y llega el momento listo para ir a Fenice. Vamos a ver lo que ocurre. Ahí fue la cosa. Poquito después, se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste, pero me gusta más el nombre de la Reina Valera, Euroclidón. Euroclidón, que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento. Así que nos dejamos llevar a la deriva. Ay, hermanito, mire lo que ocurre. Este tramo de aquí a aquí les costó muchísimo. Ellos iban a ir de aquí a aquí, pero cuando salen pensando que el viento le era propicio, llega ese viento de pronto y ya no se van a la deriva. Ya pierden toda la dirección en la navegación y no pudieron llegar a Fenice por causa de este huracán, este viento del noreste. Y entonces, mire lo que ocurre. Mientras pasábamos al abrigo de un islote llamado Cauda, ven, cada vez que usted vea islote para la navegación, las islas, los islotes, son protección del viento. Así que por eso dice, cuando pasamos al abrigo de un islote llamado Cauda, a duras penas pudimos sujetar el bote salvavidas. Después de subir, de hecho, fíjense qué interesante que para este entonces las embarcaciones tenían botes salvavidas y siempre eran importantes dentro de la navegación, ¿verdad? Porque sobre todo cuando iban a salir del barco necesitaban botes salvavidas y entonces apenas pudieron sujetar el bote. ¿Qué implicaba? Si ellos no sujetaban ese bote salvavidas, pues ante un momento donde ellos quedaban encallados o lo que sea, se le iba a hacer muy difícil bajar del barco. O sea, los botes salvavidas era prácticamente la transición del barco al mar. ¿Ok? Así que después de subirlo a bordo, eso fue como, por poco se nos va. Amarraron con sogas todo el casco del barco para reforzarlo. Así que ahí hubo mucha fuerza, mucho esfuerzo de todos los que estaban ahí, los marineros y los que pudieran ayudar en todo esto, temiendo que fueran a encallar en los bancos de arena de la Sirte, echaron el ancla flotante y dejaron el barco a la deriva. ¿Ves? Así que hay una serie de decisiones que se están tomando en medio de una situación tan difícil como esta. ¿Ok? Entonces, al día siguiente, ya pasó un día, pasaron una noche terrible.
Dado que la tempestad seguía arremetiendo con mucha fuerza contra nosotros, comenzaron a arrojar la carga por la borda. ¿Para qué? Para que hubiese menos peso en el barco. Entonces, al tercer día, con sus propias manos, arrojaron al mar los aparejos del barco. Aparejos encontré que son otras cosas y rudimentos que tienen los barcos. Empezaron a deshacerse de ellos con tal de perder peso en el barco. Como pasaron muchos días sin que apareciera ni el sol ni las estrellas, estamos hablando que fue una tormenta de días. Dice, pasaron muchos días que no podían ni ver el sol y la tempestad seguía azotándonos. Perdimos al fin toda esperanza de salvarnos. Piense que aquí lo habla en primera persona. Lucas se incluye. Perdimos toda esperanza de salvarnos. Recordemos que la única persona en ese barco que tiene una palabra de Dios que lo va a llevar a Roma es Pablo. La única persona que tiene la certeza de que Dios lo va a llevar a Roma es Pablo. Así que Pablo es prácticamente el único que puede darle algo de esperanza a los que están ahí. Porque Pablo tiene la certeza de que Dios está con él y que Dios lo que prometió se lo iba a cumplir. Pablo era el único que estaba allí con la certeza de que iba a llegar a Roma. Aquí, así que es interesante que aquí vemos un caso parecido pero opuesto al de Jonás. Recuerda lo que pasó con Jonás, ¿verdad? Que por culpa de Jonás fue que naufragó y lo pasó lo que pasó. Aquí es todo lo contrario. Aquí, gracias a Pablo, es que van a salvar el barco. Perdón, no van a salvar el barco, se van a salvar lo que está en el barco. Entonces, dice la 21, llevamos ya mucho tiempo sin comer, así que Pablo se puso en medio de todos y al fin Pablo tomó el valor de hablar y dirigirse a los que estaban allí. Probablemente ya llegó un punto donde le podían escuchar, él sabía que le podían escuchar al fin. Recordemos que él seguía siendo una persona en cautiverio. Así que solamente ante una situación tan crítica como esta, alguien le podía tomar atención. Y ahí entonces él dijo, señores, debían haber seguido mi consejo y no haber zarpado de Creta. Así se habrían ahorrado este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora los exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida y solo se perderá el barco. Un momento aquí. ¿Cómo que Pablo está tan seguro de que ninguno de ellos perdería la vida y que solo se perdería el barco? Preguntarían ellos. Pero ¿y quién se cree este? ¿Cómo él sabe? ¿Cómo él sabe? ¿Cómo él sabe lo que va a ocurrir en el futuro? ¿Será divino? Pero ¿con qué autoridad él habla? Porque él dice que esto va a ocurrir. Yo imagino que el mismo Lucas lo escuchó. Pablo, ¿qué pasó? ¿Tú no me diste nada de eso? Y Aristarco. O sea, estaban ellos, pero wow, ¿con qué seguridad él habla? ¿Y por qué él dice esto? Entonces, vamos a ver aquí. ¿Acaso el Señor nos dice algo muy parecido a lo que le dijo Pablo a la tripulación? Tengan ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Ajá. Comentario, hermano. ¿Acaso Jesús nos dijo algo parecido? Tengan ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¿Qué piensan? ¿Dónde Jesús dijo un mensaje parecido a ese? Miren a ver si recuerdan. Obviamente tiene un paralelismo con ese mensaje. Tengan ánimo, porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Miren a ver si recuerdan algún momento donde Jesús dijo algo muy parecido a eso. No sé,
No estoy como que cuando Jesús le dice a los discípulos que él va a partir, que va a ser crucificado, pero le dice que no se preocupen, que él va a dejarles el consolador, que van a estar bien. Ajá, No sé ajá. si Tiene mucho paralelismo y aplicaciones. Esa es una de ellas. Él está diciendo a ellos que este barco se va a perder. Su cuerpo va a ser crucificado en la cruz. exacto. Este barco se perderá, pero ninguno de ustedes perderá la vida. De hecho, es necesario que este barquito muera en la cruz para que ustedes ganen la vida. Ajá, muy bien. ¿Qué otro? Me encanta ese, Vanessa. No lo había pensado, pero tienes razón. Eso se Hay un puede pasaje aplicar. donde dice, pues en el mundo tendrán tribulación, pero no se preocupen porque yo he vencido al mundo. Seguro que sí, seguro que sí. En el mundo tendréis aflicción, como quien dice, no dejarán de haber dificultades, huracanes, terremotos. No les estoy diciendo que no va a haber nada de eso. Les estoy diciendo que tengan ánimo porque yo he vencido al mundo. Exacto. ¿Qué otro momento usted puede pensar que Dios dijo algo muy parecido? Ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo digo que también, bueno, no sé si enfoca en este punto, Julio y los demás, que sabemos que la palabra es vida, ¿no? Ajá. Entonces él también habla también de que cielo y tierra pasará. O sea, puede pasar, se puede perder el barco y todo, mas mi palabra va a permanecer. Y que Amén. me da a mí que es vida, porque la palabra es vida. Me viene a la mente en este momento, no sé. Sí, seguro que sí también, seguro que sí. Este mundo y todo pasará, mas su palabra no pasará. Seguro que sí, seguro que sí. Sí. ¿Qué más? ¿Qué más que le recuerda algo que dijo Jesús o algo que la palabra le recuerda este mismo mensaje? Algo se perderá. Pues de alguna manera uno podría pensar que este mundo y todo pasará, pero nosotros tenemos vida eterna. Entonces nosotros tenemos una promesa en el cielo. Lo en donde estamos actualmente es perecedero, es pasajero, pero nosotros tenemos una vida eterna, podría ser. Seguro que sí, seguro que sí. Este cuerpo terminará en la tumba, terminaremos enterrados, pero hay una vida eterna que nos espera, ¿verdad? Así que esto tiene mucho simbolismo de realmente lo que ocurre en el Evangelio y el mensaje del Evangelio. Aquí tengo a Mirna que dice, y los discípulos viendo andar sobre el mar, déjenme ver el comentario. Ajá. Y los discípulos viendo andar sobre el mar se turbaron y decían, es un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Respondiendo Pedro dijo, Señor, ¿eres tú? Mándame que vaya a ti sobre las aguas. Oh, sí, oh, sí. También cuando Jesús se aparece a los discípulos en medio de la tempestad, ninguno de ustedes perderá la vida, no temáis. No temáis. Wow, tremendo, 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 tremendo. Entonces, algo más que quieran compartir, que este mensaje de Pablo a la tripulación les recuerde algo que Jesús haya dicho, algo muy parecido a lo que Jesús haya, el mensaje de Jesús. Bueno, voy a compartirles aquí lo que encontré. Jesús dice algo similar en varios pasajes del Nuevo Testamento. En Mateo 10:39 dice, el que haya su vida, ¿la qué? La perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Así que fíjense cómo es un paralelismo al mensaje del Evangelio y al mensaje de Jesús. En Mateo 16:25 también lo dice, porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En Marcos 8:35, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, del Evangelio, la salvará.
Y aquí lo vemos en Lucas también, o sea que él lo dijo en todos y cada uno. No vemos el caso de Juan, pero sí vemos en Mateo, Marcos y Lucas, donde él repetía, donde él decía, porque el que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la salvará. En estos pasajes Jesús enseña sobre el sacrificio y la entrega total a su causa, señalando que quien intente aferrarse a su vida en este mundo la perderá, mas quien la entregue por él la encontrará. Así que ahí vemos claramente cómo Jesús hace mención de esta vida que es pasajera, diciendo, no se aferren a esta vida, no se aferren, no nos aferremos a las cosas perecederas de este mundo. No vivamos bajo este siglo. No. Vivamos para el reino de Dios y su justicia. Vivamos para el Señor. Acerquémonos a Él. Busquemos su palabra. Acerquémonos a todo lo que tenga que ver con Él y su reino. Y eso nos hará salvar la vida. Y eso nos llevará a la vida eterna. ¿Verdad? Así que es interesante ver ese mensaje de Pablo y hacer ese paralelismo. Espérate, un momentito. ¿Cómo podía Pablo estar tan seguro al decir a la tripulación que ninguno de ustedes perderá la vida y solo se perderá el barco? Pues miren lo que pasa aquí. El ángel de Dios se le aparece a Pablito. Una vez más se le aparece el ángel a Pablito. Por eso es que él estaba segurito. Y aquí vemos en Hechos 27-23 cuando dice, anoche se me apareció un ángel del Dios a quien pertenezco y sirvo. Y me dijo, no tengas miedo, Pablo. Tienes que comparecer ante el César y Dios te ha concedido la vida de todos los que navegan contigo. Ahí vemos claramente que Pablo no lo dijo pues tenía una impresión de que se iba. No. El mismo, un ángel se le apareció y se lo dijo textualmente. Así que ánimo, señores, confío en Dios que sucederá tal y como me dijo. Sin embargo, tenemos que encallar en alguna isla. Así que eso es lo que le daba la seguridad a Pablo. Un ángel se le aparece y le dice claramente, con palabras textuales, que él no tan solo le iba a salvar a él, sino que iba a salvar a todos los que estaban ahí. Ustedes saben la cantidad de personas que habían con Pablo, hermano. Dígame una cantidad. ¿Cuánto usted cree que andaban en ese barco? ¿Cuántas? ¿Ah? Probablemente por ahí unos 12. 12. Marcelo dice 100. 300. Marcelo dice 100. 60. 300. 300. 300. Bueno, 300 a la 1, 300 a la 2. ¿Alguien tiene más? Bueno, hermano. Habían como 40 personas. Carmelo dice 40. Ajá. Por ahí escuché 300, 200, 100, 200. Muy bien. Vamos a ver, porque en breve vamos a ver, lo dice clarito, cuántos estaban 276. ¿Ah? 276. Ay, mira, Isabel ya lo choteó. Hace tiempo que no escuché la palabra. Oiga, 276 personas, hermano. No eran 2 o 3 gatos los que habían ahí. 276 personas. Pero bueno, ¿sabes lo que me di la tarea de hacer? Entonces, me di la tarea. Ustedes saben que yo soy inventor. Me puse a buscar. Oye, ven acá. A este punto, ¿cuántas apariciones ha habido de Jesús y ángeles a Pablo y a los discípulos en el libro de Hechos? Pues mire lo que encontré. Aquí están todas las referencias bíblicas de las apariciones. ¿Y por qué lo hice? Porque, hermano, esta aparición es la última del libro de Hechos, lamentablemente. Esta que tuvo Pablo es la última aparición de un ángel a Pablo. Y entonces aquí vemos todas las apariciones que hubo en el libro de Hechos, comenzando en el primer capítulo, cuando se le aparecen ángeles a los apóstoles tras la ascensión de Jesús al cielo. 2 ángeles se le aparecen a los apóstoles, ¿recuerdan? Pues esa es la primera aparición de ángeles aquí.
Luego en Hechos 5 dice que se le aparece el ángel del Señor a Pedro y a Juan. Un ángel abre las puertas de la cárcel donde Pedro y Juan estaban encerrados. Llevamos 2, 3. En Hechos 8 se le aparece el ángel del Señor a Felipe. Un ángel le dice a Felipe que vaya hacia el sur, donde luego se encuentra con el eunuco etíope y le predica el evangelio. Y recuerden que después que ocurre eso es que es traspuesto. Así que ya vamos 3 veces donde aparece el ángel. Aquí aparece Jesús, obviamente a Pablo. En Hechos 9, en el camino a Damasco, Jesús se le aparece a Pablo. Aquí otra ocasión aparece, dice que el ángel de Dios en Hechos 10, cuando se le aparece a Cornelio, un ángel se aparece a Cornelio y le dice que busque a Pedro, quien le enseñaría el camino de salvación. También aparece en Hechos 10 la visión de Jesús a Pedro. Pedro tiene una visión en la que el Señor le muestra animales impuros, ¿recuerdan? Esa es otra aparición. Aquí hay otra más, donde en Hechos 12 se le aparece el ángel del Señor a Pedro. Un ángel se aparece a Pedro en la cárcel y lo libera de la prisión. Recuerden que hubo 2 ocasiones donde los ángeles liberaron a Pedro. Aquí en Hechos 18, Jesús en una visión se le aparece a Pablo. Y aquí entonces el Señor le habla a Pablo en una visión diciéndole que no tema y que continúe predicando porque tiene muchas personas en la ciudad que lo apoyan. Y eso es cuando estaba en Corinto. En Hechos 22, Jesús se le aparece en una visión. Estas 2 fueron en visión a Pablo. Mientras oraba en el templo, Pablo tiene una visión en la que Jesús le ordena salir de Jerusalén. Luego Jesús, ya que no fue una visión, dice claramente en Hechos que el mismo Jesús se le aparece en Hechos 23 a Pablo. Mientras está preso, Jesús se aparece a Pablo y lo anima diciéndole que testificará en Roma. Esa fue la que leímos hace poco. Y aquí el ángel de Dios, que es la que acabamos de leer en Hechos 27, el ángel de Dios se le aparece a Pablo en medio de una tormenta. Un ángel se aparece a Pablo y le asegura que debe comparecer ante César y que Dios salvaría a todos los tripulantes. Vanessa, adelante. Pregunta, entonces no entiendo la pregunta que hicieron ahorita, que hiciste, es que cómo sabía Pablo de que el barco, El ángel se apareció. si el barco se hundía, pero no ellos, porque el ángel se le apareció fue después que Pablo le dijo eso. No, él se le aparece antes. Lo que pasa es que yo lo hice a propósito. O sea, él les dice a ellos con seguridad de que nada les va a ocurrir, pero cuando tú sigues leyendo el próximo versículo, que es el que le acabé de leer, ahí él explica por qué él está tan seguro de que a ellos no le iba a pasar nada. ¿Ven? Mira, dice aquí, este es el versículo 23, ¿verdad? Y el 22 es que leí, míralo aquí, pero ahora les exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Y ahí le puse la pausa para dejarlos en suspenso, pero ya para el 23 él explica por qué él sabe eso. Vaya 23 momentico, aunque yo lo tengo. Bueno, aquí él les dice, pero ahora les exhorto a cobrar ánimo porque ninguno de ustedes perderá la vida, solo se perderá el barco. Cuando vas al 23, él les dice que esa noche fue que el ángel se lo dijo. Ok. Entonces, cuando vamos al 23, anoche, anoche que me apareció un ángel. Palabra clave. Oye, que quería crear el suspenso y Vanessa quedó confundida. Espérate, ¿qué pasó aquí? Anoche se le apareció el ángel y ahí fue que le dijo, y ahí, por eso es que él estaba segurito de que a ellos no le iba a pasar nada, ¿verdad? Entonces, ahí le acabamos de ver, y fíjense que en el libro de Hechos, la mayor parte de las apariciones fueron a Pablo, fíjense. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, y de esas 11, 1, 2, 3, 4, 5, no, perdón, aquí, Pablo, 1, 2, 3, 4, 5 le ocurrieron a Pablo. Muchas de ellas fueron no tan solo de ángeles, pero también de Jesús se le aparece. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos a ver qué está pasando en la navegación.
llegan a buenos puertos. Recordemos que ellos tenían planes de ir a Fenice, pero no pudieron porque ahí fue que le vino el viento. Y ahí dice que entonces en este punto ellos empiezan a divagar por toda esta área de aquí. Ahora, es interesante que el libro de Hechos, cuando usted lo lee, dice que ellos quedaron perdidos en el mar Adriático. Resulta, pero a mí me estuvo curioso porque yo recuerdo que de mis clases de historia, el mar Adriático queda entre Italia, es un cuerpo de agua que está por aquí, déjenme enseñárselo, a ver si lo pueden ver. El mar Adriático está por acá arriba. ¿Usted ve la botita de Italia? Pues el mar Adriático termina aquí. En los libros de historia, en los libros actuales de geografía, el mar Adriático termina aquí. Y entonces a mí me estuvo curioso y dice, pero ¿cómo va a ser que ellos tuvieron el mar Adriático allá arriba cuando Malta queda acá abajo? Y ahí me puse a investigar por qué dice que es el mar Adriático. Y resulta que encontré que recordemos que en ese entonces el Imperio Romano, pues obviamente tenía control de todo, prácticamente de todo el Mediterráneo. Por lo tanto, el mar Adriático, ellos lo extendían hacia toda esta área. Ahora este es el mar Jónico, pero en aquel entonces del Imperio Romano, el mar Adriático cubría toda la bota prácticamente. Ellos le llamaban al Adriático toda esta área. Por eso entonces, esa es la explicación que pude encontrar de por qué la Biblia dice que ellos se quedaron divagando por el mar Adriático. ¿Ok? Así que más o menos así, unas gotitas del saber, de cositas que pude encontrar sobre eso. Y entonces, nos quedamos vimos la tabla. Y ahora seguimos acá. Ajá. Ven, toda esta parte, ellos quedan divagando por el viento y por el huracán, y entonces llegan a Malta. Hermano, y esto ocurrió durante muchos días. Esto no fue de la noche a la mañana. Hubo muchos días. Les dio hambre, no sabían, estaban en una situación bien difícil. Ya habíamos pasado 14 noches a la deriva por el mar Adriático. ¿Ven? Y es por lo que le explico, la mar Adriático cubría en ese entonces toda un área bastante grande. Cuando a eso de la medianoche los marineros presintieron que se aproximaban a tierra, echaron la sonda y encontraron que el agua tenía unos 37 metros de profundidad. Más adelante volvieron a echar la sonda y encontraron que tenía cerca de 27 metros de profundidad. Así que están viendo que la profundidad está disminuyendo a medida que van avanzando. Temiendo que fuéramos a estrellarnos contra las rocas, echaron 4 anclas por la popa y se pusieron a rogar que amaneciera. Así que estaban ellos en un momento bien difícil, con mucho temor de que les fuese a suceder ante tantos días y noches sin comer, a la deriva, sin saber qué iba a ocurrir en ese momento de mucha incertidumbre. Así que, hermanos, aquí podemos ver cómo Dios prueba de manera poderosa a Pablo, y está en una situación muy difícil donde tienen que depender completamente del Señor, completamente. En un intento por escapar del barco, los marineros comenzaron a bajar el bote salvavidas al mar. Pero entonces miren lo que ocurre aquí. Con el pretexto de que iban a echar algunas anclas desde la proa. Pero Pablo advirtió al centurión, a Julio, y a los soldados, y les dice, mira, si esos no se quedan en el barco, no se podrán salvar ustedes. Miren qué interesante. Dios le da una promesa a través del ángel y le dice, se vas a salvar tú y los tripulantes. Por lo tanto, cuando este grupito hace el intento de escaparse, montarse en el bote salvavidas y escapar, Pablo le dice, un momento, esta promesa de Dios es condicionada
No, un momentito. Ustedes tienen que estar todos aquí. Si este grupito se va, no podrán salvarse ustedes. Miren qué interesante. La promesa de Dios fue clara. Tienen que quedarse todos en el barco. Probablemente, ¿qué pudo haber pasado? Se iban ellos y algo algo podía suceder. Los que se iban en salvavidas pudieran haber perecido. Y claramente las palabras del Señor fueron bien claras. Tienen que estar todos en el barco para poderte salvar a ti y a todo lo que esté en el barco. No se pueden ir 2 o 3 en un barquito, irse, escaparse. No, tienen que estar todos. Ahí está lo que dice Daniel. O se salvan todos o ninguno. Oh, sí. Miren qué interesante. Pablo dice aquí o nos salvamos todos o ninguno. No, que esos se vayan por un lado. Y hermano, aquí hay tela para una buena prédica. Aquí hay tela para una buena prédica. Entonces, así que los soldados cortaron las amarras del bote salvavidas y lo dejaron caer al agua. Así que ¡pum!, le hicieron caso a Pablo. Cortaron las cuerdas y echaron a perder el bote salvavidas. Como quien dice, así, se me hacen el favor, se me suben al barco, cortan las sogas. Ahora estamos aquí todos. Ahora o nos salvamos todos o ninguno, como dice Daniel. Julito, es interesante porque eso es un acto de fe. Un acto de fe en la palabra que Pablo había dicho al centurión. No le hicieron caso mientras estaban en el primer puerto allá en Buenos Puertos, en Creta, pero ahora, después de un trato de Dios, después de 14 días llevando hambre y agua y miedo, pues llegan a un punto en donde dicen, sí, confiamos en la palabra que Dios te está dando. Oh, wow, es muy importante, Luis, eso que tú dices. O sea, que vemos que el proceso de confianza en el Señor se está dando aquí en todos los que están siendo parte de la tribulación. O sea, estos que se quieren ir, mejor que se queden aquí, confíen en la palabra que yo les he traído, porque así como no me hicieron caso por una vez, me van a tener que hacer caso si quieren ver la mano de Dios. Y estoy seguro que es parte del plan de Dios. Es el hecho de Dios salvar a cada uno de ellos en medio de una situación tan difícil y ver que la palabra que trajo Pablo era cierta. Eso es un testimonio poderoso para todos los que son parte de ese barco. Así que un momento tan de crisis como esa se ha convertido en una oportunidad para evangelizar a todos los que están en el barco y que confíen en el Señor. No, de verdad que esto es poderoso. Y esto lo podríamos aplicar a tantas cosas. Entonces, estaba en Hechos 27:33. Estaba a punto de amanecer cuando Pablo animó a todos a tomar alimento. O sea que ya estamos viendo que ya Pablo está ejerciendo su labor de liderato en el barco y ya la gente le está empezando a hacer caso. Ya le están poniendo atención. Así que Pablo les dice, hoy hace ya 14 días que ustedes están con la vida en un hilo y siguen sin probar bocado. Les ruego que coman algo, pues lo necesitan para sobrevivir. Ninguno de ustedes perderá ni un solo cabello de su cabeza. Dicho esto, tomó pan y dio gracias a Dios delante de todos. Ay, hermano, estamos viendo ahí la mano de Dios moverse, el evangelio predicarse de manera poderosa. Él glorifica a Dios y delante del Señor parte el pan y lo reparte. O sea que estamos viendo aquí como cada uno de los que están allí presentes tiene que estar conmovido con la palabra del Señor, tiene que estar conmovido con lo que está diciendo Pablo y no tienen de otra que confiar ciegamente en ese Dios de que me está hablando ese Señor que se dice llamar Pablo, pero ante una situación como esta no tenemos otra que confiar en lo que nos está diciendo. Entonces, luego lo partió y comenzó a comer. Todos se animaron y también comieron. Éramos en total, ¿cómo es?
276 personas en el barco, hermano. No eran 2 ni 3 gatitos. 276 personas. El barco estaba lleno de personas. Y una vez satisfechos, aligeraron el barco echando ¿qué? El trigo. Lo echaron el trigo a la mar para poderlo aligerar y perder el peso. Cuando amaneció, no reconocieron la tierra, pero vieron una bahía que tenía playa, donde decidieron encallar el barco a como diera lugar. Cortaron las anclas y las dejaron caer en el mar, desatando a la vez las amarras de los timones. Luego izaron a favor del viento la vela de proa y se dirigieron a la playa. Pero el barco fue a dar en un banco de arena y encalló. La proa se encajó en el fondo y quedó varada mientras la popa se hacía pedazos al embate de las olas. Tal y como le dijo el Señor, todos y cada uno de los 276 se salvaron y el barco quedó hecho añicos. El Señor cumplió su palabra, los protege y el barco termina, hermanos, destruido. Ahora, esto no termina aquí, hermano. Ay, ay, ay. Los soldados pensaron matar a los presos, que ninguno escapara nado. Pues obviamente, recordemos que estaba Julio, pero lo acompañaban con el otro centuriones. Julio era el que estaba liderando, pero estaba no solo Pablo, no era el único encarcelado ahí. Había un grupo de rehenes, no, perdón, personas que estaban presos, que estaban allí en ese barco. Y entonces pensaron en matarlos. Pero entonces el centurión Julito quería salvarle la vida a Pablo y les impidió llevar a cabo el plan, hermano. No les digo que Julito los salvó, bendito Dios. Julito los salvó. El Julito bendito se había hecho ya amiguito de Pablito y le cogió cariño, y viendo cómo lo salvó en una y otra ocasión, Julito terminó salvándole la vida a Pablito y a todos esos presos, hermano. No les estoy diciendo, Julito fue responsable. Julito le salvó la vida, porque si no, miren, le iban a cortar el cuello a Pablo y a todos los presos. Qué tremendo, hermano. Y entonces dio orden, entonces ahí Julio, el centurión, dio orden de que los que pudieran nadar saltaran primero por la borda para llegar a tierra, y de que los demás salieran valiéndose de tablas o de restos del barco. Obviamente los que no podían nadar. De esta manera, todos llegamos sanos y salvos a tierra. ¡Aleluya! El Señor cumplió su palabra y los salvó a toditos. 276 personas quedaron salvas por la palabra del Señor. Son 276 vidas y almas que vienen para Cristo. Son 276 almas que vieron el poder de Dios. Son 276 almas que vieron y tuvieron que confiar en el Señor. Son 276 almas que vieron el poder de Dios. 276 almas que vieron cómo Dios los libró de la muerte. Hermano, ¿qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Pablo, a diferencia de los 3 viajes misioneros, él llegaba a la sinagoga, llevaba la palabra, muchos se convertían. Cualquiera diría que en un viaje como este, donde iba a ser encarcelado, el Señor iba a ser difícil de que el evangelio fuera predicado. Sin embargo, el evangelio no tan solo fue predicado, fue demostrado en un momento de gran dificultad, en un momento, una crisis
imperante en ese sitio, termina Dios glorificándose, cumpliendo la palabra de principio a fin que el Señor le trajo a la tribulación a través de su siervo Pablo. Qué mejor, qué mejor. Dios terminó glorificándose. Dios salvó los 276 y el Señor lleva a Pablo a Roma de la manera más creativa posible. La manera más creativa posible, la manera que de verdad que te vuela la cabeza, hermano. Por eso es que el Señor nos vuela la cabeza en cada momento de cada instante. ¿Cuántas veces no le pedimos al Señor por algo y nosotros tenemos ya la idea de cómo Dios lo puede hacer? Ay, yo quiero esto, pero Dios lo puede hacer así, Dios puede hacer así. Déjame ayudarle, déjame hacer esto. Y con esto Dios lo que hace es 2 o 3 pasitos, ya yo di 5 y tú sabes, uno está acá con la mente. Ay, no. Cuando el Señor dice algo, Él lo cumple y lo hace de la manera que menos lo pensamos y termina llevándose enredado, como hizo ahí, se llevó enredado a 276 con Él y los 276 terminaron sanos y salvos y ninguno de ellos puede decir que Dios no los libró. Ninguno. Todos vieron con sus propios ojos como el mismo Dios los libró. Amén. Aleluya. Comentarios, hermano, comentario. Tengo una. Ajá. Perdón, me le salté a Carmelo. Interesante de que todos en el barco, estamos incluyendo los prisioneros, los soldados, todos vieron, escucharon la predica del evangelio, escucharon lo que el ángel, le habló a Pablo, vio todo como pasó exacto, pero al final los soldados querían matar a los prisioneros, que incluía a Pablo, a pesar de que escuchó todo lo que Pablo habló de la palabra de Jesús y todo, y te veían como que tenían ese corazón endurecido, thank you, y quería matar a los prisioneros. Es algo que, pero al final toda la gracia de Dios y el amor de Dios salvó a todos, porque fácilmente, si Dios hubiera querido, se hubiera eliminado a los soldados, ¿no? Pero no fue así. Entonces es algo interesante uno pensar que a veces uno dice, bueno, Dios, esto, hoy sí, ya vimos como decir el milagro o lo que Dios dijo, pasa algo y después uno a veces dice, pero espérate, si tú me dijiste eso, ¿por qué está pasando eso ahora? Pero al final del día, después de eso, mira, Dios protegió a Pablo, usó a Julito, protegió a Pablo y a todos y cumplió lo que Dios dijo. Los 276 van a quedar vivos. Pero a veces nosotros creemos que ya recibimos el milagro, ya recibimos lo que Dios nos prometió y vemos algo mal y ya como que quedamos, pero ¿por qué? ¿Qué va a pasar ahora? No, hay que esperar hasta el final, hay que seguir que cuando Dios dijo, es esto, así va a ser. No, de hecho, y recordemos también que querían matar a los prisioneros porque ellos tenían miedo por sus propias vidas. Si ellos no llegaban esos prisioneros, ellos eran los responsables de llevar a esos prisioneros y se les escapaban esos prisioneros, lo que le esperaba el imperio romano era implacable con la desobediencia de los centuriones. Él esperaba sabrá Dios el destierro, la muerte, algún castigo le iban a dar a esos centuriones por dejar escapar a esos presos. Así que ellos a pesar de ver la mano de Dios y ver cómo Dios los protegió, el miedo se apoderó de ellos. Como muchas veces nos pasa, como le pasó a los mismos discípulos teniendo a Jesús en la misma barca y viene la tormenta y se desesperan y le dicen a Jesús, ¿pero qué? ¿Te vas a quedar ahí dormido? ¿Tú no ves que perecemos? Y Jesús le dice, ay muchacho, y manda a caer la tormenta, porque es que todos podemos ver el poder de Dios, poder ver la mano de Dios. ¿Y qué me dice Dios, el Señor, acabando de multiplicar panes y peces? Y los discípulos empiezan a discutir de que se le olvidó llevar canastas Ay, pero ¿por qué pasó que no se trajeron canastas y ahora que vamos a comer de camino? Y empieza con una discusión y Jesús los mira. Yo me imagino que pensaría, pero
pero si serán sinvergüenza, no me acaban de ver haciendo milagros y ahora están discutiendo que se llevaron o no la canasta de peces. O sea, eso es continuo en nosotros. Esa debilidad de nosotros de confiamos por un momento, pero viene y se nos viene la situación y ya nos volvemos un 8 y no sabemos qué hacer. Se nos apodera el temor y eso lo vimos ahí. Pero sin embargo, el hecho de que Julio le haya perdonado la vida y que haya actuado de la manera que actuó, sigue siendo primero una manifestación del amor de Dios y otra que era un testimonio para esos soldados. Como ellos, a pesar de todo, Julio tomó la autoridad y dijo, no, aquí no van a matar, no va a matar a nadie, aquí nos vamos a salvar todos. O sea, que es una y otra vez la manifestación de Dios y la protección de Dios. ¿Quién más? Tal vez reenfatizando algunos puntos, pues todas las circunstancias estaban en contra, el clima estaba en contra. Me parece que el hecho de que el timonel, haciéndole caso al dueño del barco, pues haya decidido zarpar, eso me hace pensar en que eran intereses más económicos del dueño, por cualquier razón que tenía, pues ahí llevaba trigo, me imagino, cosas que comerciar, a lo mejor tenía compromisos económicos, y pues el timonel ni modo, pues el dueño es el dueño, ahora hay que hacerle caso al dueño, y deciden irse. Tenían las circunstancias en contra de ser presos, de no tener los mismos derechos o las mismas privilegios que podían tener otras personas. Y Dios, en medio de todas esas condiciones en contra, si prometió llevar a Pablo a Roma, lo hizo, y de qué forma lo hizo, ¿verdad? Bendiciendo también al resto y salvando las vidas de los demás. Sí, definitivamente. Así es. Carmelo, adelante. Julito, yo iba contigo en todo ese viaje, yo sentí la brisa, el frío, el agua, yo sentí todo ese viaje como emocionante en mi corazón y eso me trae como unos recuerdos de la Biblia, pero una palabra, un nombre que me aprendí en estos días es que un nombre de Dios es fiel y verdadero. Me aprendí ese nombre en estos días. Fiel y verdadero es el Señor. Entonces, voy en ese viaje y por ese camino me encuentro allá en el mar. ¿Cómo se llama el mar? Que estuvieron los discípulos con ¿Mar de Galilea? Jesús. ¿Ah? ¿Mar de Galilea? Mar de Galilea. Jesús se durmió en la barca, como tú dijiste, y ellos le dijeron, hey, Señor, despiértate que perecemos. Entonces, después brinco a otra barca, que es la de Jonás, que ellos echaron suerte y le dicen, ¿qué tú hiciste que nos ha traído tanta desgracia? Y ellos, y Jonás le dijo, tírenme al agua para que estén bien. Entonces lo tiraron, pero entonces ellos se convirtieron y empezaron a orar al Señor, al Dios de Jonás. Y en esta barca también hubo toda esa desgracia y ellos se convirtieron. Fíjate, como tú dices, que se ganaron 276 personas. Esa gente, cuando terminaron ese viaje, quedaron llenos del Señor. Entonces voy atrás cuando el Señor dijo a Cornelio fue que le dijo, ve y ponle las manos a este Saulo para que se le caigan las escamas de los ojos. Dice, porque me va a ser instrumento para llegar a grandes y a chicos, pero va a tener que padecer. ¿Entiendes? Y en todo ese viaje y otros viajes y en todo lo que hizo Pablo, pues tuvo que padecer muchísimas cosas y fíjate que tuvo que llegar hasta Roma para llegar a los grandes. Y ya, eso. Gracias, Carmelo. Digo, que quede claro,
yo no me atrevería a decir que los 273 se convirtieron al Señor, pero sí sé que todos tienen grandes evidencias de que Dios no solo existe, sino que los protegió. O sea, que de alguna manera ellos, esa experiencia les tiene que haber sabido a gloria. O sea, eso ellos no hay forma de que esas 276 personas no hayan entendido, o al menos, o sea, palpado que el hecho de que Dios los salvó y que un hombre llamado Pablo les advirtió que un ángel le había hablado y luego ocurre tal y como el ángel le dijo a él. O sea que fue lo que ocurrió ahí fue evidente para todos los que estaban allí que el poder de Dios. O sea, eso quedó claro. Que se hayan convertido después de ahí, oh, gloria a Dios, esperamos en Dios y así lo deseamos todos, y que hayan tenido un encuentro con el Señor. Pero de que no hay duda, hermano, es que Dios se manifestó a todos los que estaban allí, los guardó, los salvó y lo hizo tal y como el Señor se lo dijo a Pablo. Eso sí estamos claros. Y lo que falta del capítulo 28, Julito. Ay. Lo que falta el capítulo 28, hermano. Ay. Vanessa, ¿iba a decir algo, Carlos? Sí, yo veo que la manera en que el Espíritu Santo nos habla a cada uno de nosotros, mira, durante estas clases, y precisamente lo estaba hablando Carmelo, también vino a mi mente, en memoria lo de este bote, el barco, ¿no? Con Jonás, y lo que sucedió aquí en el capítulo 27 con Pablo. Vemos que el Señor actúa de una manera sobrenatural y que los propósitos de Dios son sí y amén. Y Él hizo una promesa, y esa promesa, pase, lo que esté en la tempestad, el naufragio que estemos pasando, la promesa de Dios permanecerá para siempre, y en lo que Él dijo se cumplirá. Y independientemente de lo que diga el hombre, lo que dijo Julito, no Julito el que nos está hablando, sino Julito, sino Julito el soldado, Pablo lo dejó actuar a sabiendas que estaba errado, pero él creía en Jesús, creía en la promesa de Dios. En más, él le dijo, no les va a pasar nada, ni siquiera un cabello se les va a caer, porque es una promesa de Dios y una promesa para nosotros también. Cuando Él nos promete algo, Él la va a cumplir, sino que nosotros, en medio de la desesperanza y de los agites de nuestra vida, queremos que actúe rápido, pero son los tiempos del Señor. Y tuvimos que ver esa tempestad, o tenemos que pasar por un desierto o una tempestad, para poder ver cómo el Señor está obrando en nuestras vidas y para ver cómo estamos nosotros de fe. Vemos a Jonás. Jonás no quiso hacer caso, pero su Señor cumplió lo que tenía que hacer, lo que tenía que hacer en la vida. Y como dijo Carmelo, y la palabra dice, le rogaron al Señor en Jonás para que no los dejaran naufragar. Y el Señor, aún no conociendo estas personas, aún ellos no conocían al Señor, el Señor tuvo misericordia de ellos, así como ha tenido con nosotros misericordia, que nos ha aguantado y nos seguirá aguantando. Pero la misericordia de Dios es buena, agradable, grande, son sus misericordias, y vemos cómo el Señor actúa en cada una de nuestras vidas, y eso digo yo que hace parte de este libro de Hechos también, que la tempestad, los naufragios, todo eso, pero hay que una parte de reflexionar en que nosotros tenemos siempre que confiar en Dios, venga lo que venga, pase lo que esté pasando, pero el Señor no nos va a abandonar, independientemente de lo que tengamos en nuestras vidas o lo que nos esté pasando, pero Él siempre nos va a sostener de la mano, siempre y cuando confiemos en Él. Amén. Algo antes, qué pena, aquí un testimonio personal. Obviamente muchos de ustedes, algunos han sabido de que llevo 5 meses sin trabajar, y obviamente es momentos difíciles, ¿no? Y me acuerdo que, no sé si fue en el segundo mes, algo así, alguien me llamó y me dijo,
estuvimos hablando y le comenté, sí, perdí mi trabajo, bueno, sí, me puedo encontrar, la cosa está difícil, buscando. Y me dijo, Vanessa, Dios me dijo que te llamara porque yo soñé, Dios me mostró que tú estabas en había una ola inmensa sobre ti, una ola de agua inmensa. Pero me mostró de que ninguna gota te iba a caer a ti, Wow. nada te iba a pasar. Tú me lo dijo, mira, y escuchando eso como que, ¿me entiende? Y me dejó como que me dijo, esa persona me dijo, no te preocupes, Dios no te va a pasar nada. Sí, hay algo encima de ti, pero no te va a No te va a pasar, mojar. no te va a mojar, no te va a tocar nada ni a tu alrededor. Me lo dijo. Eso fue lo que Dios me habló en el sueño, me lo dijo y yo me quedé. Tú sabes, y fueron unos momentos que una de mis cosas donde me desespero es cuando lo del trabajo, pero fueron momentos que yo tuve una paz, una tranquilidad, ¿no? Y tú sabes, fue algo, gracias, pues también apoyo de mis papás, apoyo de la iglesia, tú sabes, las oraciones que definitivamente. Y para la gloria de Dios, ya me resultó trabajo esta semana, Aleluya. A desde ver. el comienzo, pero cuando empezaron a hablar todos, Carmelo, todas las historias en la tormenta, me trajo a mi testimonio de entre estos 5 meses que Dios le había dicho, dile a ella que hay una ola, pero no la va a tocar. Eso fue tremendo. Wow, 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 wow. Gloria a Dios. Edel, por ahí querías decir algo, Edel. Sí, buenas noches. Buena, buena. Bueno, yo en el poco tiempo que llevo aquí, y es importante como uno va aprendiendo todos los días algo nuevo. Es como, todo puede estar escrito, pero es como que uno mira así, ¿me entiende? Y aprende. Y yo, por ejemplo, quería decir 2 cosas. Siempre podemos ver la fidelidad de Dios cumpliendo todas sus promesas. Y que Dios sigue estando al control de todo. Por ejemplo, esto me recuerda también cuando las hermanas de Lázaro, cuando Lázaro murió, como que cuestionaron a Dios, que le dijeron como que por qué no había llegado antes. Y fue una de las partes que dice que Jesús lloró, y que es un poco impresionante como Jesús dice, Lázaro, levántate. Y así mismo pasa mucho con nuestros problemas, que a veces pensamos que Jesús llegó tarde, que esto no tiene solución, y vemos como Dios sigue estando siempre ahí al control de todo. En todo momento, aunque no vemos, pasemos, como uno dice, por oscuridad, no sé, y Dios siempre está ahí obrando. Lo que pasa que es en el tiempo de Dios y no es cuando nosotros quieramos. Y a veces es un poco fuerte porque queremos las cosas, una solución en primer momento, pero a veces Dios permite ese sufrimiento, ese dolor, esa oscuridad, pero es para que aprendamos, para una enseñanza, ¿me entiendes? Como para obedecer, y bueno, la fe principalmente también. Y bueno, siempre es bueno aprender un poquito más de cada cosa. Gracias, gracias, Edel. Quiero que sepan que Edel lleva poco tiempo en el Evangelio. Edel llegó a la iglesia de nosotros hace poco tiempo. En poco tiempo se bautizó y está, Sí, hermano, llevo 7 meses en los 7 primeros meses 15 días me lleva, bauticé, en los primeros 15 días que llevaba hoy en día en la iglesia. hermano, y está, mira, con un hambre que se quiere comer el mundo, con un hambre del Señor tremenda. Y bueno, está aquí siempre. Usted lo ve calladito, pero está siempre, mire, aprendiendo y absorbiendo de todo. Sí. Gracias, Edel, gracias. Carmelo, iba a decir algo, Carmelo. Sí, oyéndolos a todos hablar de las tormentas y de todo eso, yo soy, se oye, Sí, yo trabajo en jardinería y mira que yo veo las palmas cuando está haciendo mucha brisa, cuando está lloviendo, tormentas y todo eso. Y a veces uno piensa que la tormenta te va a hacer daño, pero la tormenta te ayuda porque, por ejemplo, una palma
necesita los vientos fuertes para que se caigan las palmas secas, los branches secos. Entonces, es como una tormenta para un árbol, una palma, es como renovarse, renovarse, limpiarse. Y yo pienso que es lo mismo para las personas, que cuando viene una tormenta, lo que pasa es que las tormentas las vemos como algo fuerte para nosotros, que creemos que nos va a tumbar, pero las tormentas es para renovarnos, para limpiarnos, para renovar nuestra mente. Mira que cuando uno pasa por unas cosas, se va uno a la Biblia o se va a orar más a la iglesia o llega más temprano a la iglesia, pero algo te une al Señor. Y pues hay que ver las tormentas desde otro punto de vista. Hay que verlo como si fuéramos una palma que necesitamos renovarnos. Y las tormentas son las que nos renuevan. Amén. 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 Tremendo, tremendo. Luigi, ¿querías comentar algo? Sí, quería rescatar el tema de lo que yo llamaría acciones de fe. En este viaje yo miro el símbolo del bote salvavidas. El bote salvavidas, en un momento determinado, ellos tuvieron que tratar de salvarlo, que lo tuvieron que subir porque ellos decían, se nos va a ir el bote salvavidas. Y de alguna manera ese bote salvavidas lo miro como aquello que ellos decían, bueno, si se ponen las cosas muy difíciles, tenemos cómo resolverlo. Tal vez no los 276, tal vez nos armamos 10 o 12, pero tenemos cómo resolverlo. Y en un momento determinado, no solamente fue decir, tenemos fe y creemos, sino que tuvieron que llegar a un acto de fe y decir, cortamos el bote y lo dejamos ir. Entonces yo me pregunto, ¿cuántas veces nosotros sí decimos, sí, confiamos en el Señor, sí, estoy pasando una situación difícil, pero seguimos aferrados a aquello que nosotros creemos que podemos de alguna manera autoayudarnos? Pero tenemos que llegar a un punto en donde tenemos que decir, soltamos y confiamos en que la palabra del Señor que nos dio va a cumplirse, no porque yo tengo mi bote salvavidas aquí a un ladito, sino porque confío en que Dios lo ha dicho, y si Él lo dice es, y por eso suelto mi bote salvavidas y dejo que las circunstancias pasen, pero mi confianza no está en las circunstancias, sino en el Señor. Ay, 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 ay. No les digo, hermano, no les digo que este capítulo tiene tela para cortar. Se puede hacer unas de predicaciones. Mire, ahora mismo, eso que acaba de traer Luigi es una predicación impresionante. Miren ese detalle de cómo ellos se aferraron a ese salvavidas hasta que el Señor dijo que no, que no. Nadie se va a ese barco salvavidas. Y terminaron botando el barco salvavidas para poder confiar plenamente en el Señor. Y la realidad es, hermano, que la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Y es que el Señor se deleita en ver cómo nosotros confiamos en Él. Y si Él ve que nosotros decidimos confiar en Él, y tal y como dice Luigi, no estamos confiando en Él, pero pensando en que tengo un plan B, sino que no voy a confiar en Él. Y Él ve que nosotros ciegamente en ocasiones confiamos en Él, y quizá la gente que nos conoce dice, pero ¿qué te pasa? ¿Pero por qué no haces esto? No, es que no sé, es que yo tengo la confianza de que Dios va a intervenir. Y nada, tengo paz en mi corazón, no sé por qué, pero tengo paz. Y uno está en ese momento y tú te afianzas luego en el Señor, porque la duda vuelve y te ataca esos pensamientos, y uno hasta que se aferra y ve la mano de Dios poderosa, porque Dios, si de algo Él se agrada, es ver cómo nosotros, hasta qué punto somos capaces de confiar en Él. Y eso, hermano, eso es la enseñanza de todos los días.
ver hasta qué punto yo soy capaz de confiar en él. ¿Soy capaz de confiar en él con el barco salvavidas amarradito al barco? ¿O soy capaz de confiar en él cuando entonces decido soltar el barco salvavidas? Ay, ay, ay. Qué poderoso. Dice aquí Isabel, Mateo 7, 24, 25. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayendo las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa con todo. La casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Amén. Amén. Afianzados en la fe, afianzados en el Señor, confiando en el Señor. Que venga lo que venga, el Señor está ahí con nosotros. Aleluya. Yo creo que alguien más iba a decir. Mirna, yo creo que tenía la mano. Mirna, exacto, Mirna. Bueno, no lo tengo ahorita bien armado, pero sí me asimilo todo esto cuando llegué a ustedes. Cuando empezamos a hablar de este tema, me llega a pensar y a recordarme el arca de Noé, que Noé en fe construyó una arca y el Señor, o sea, les llevó, le cumplió la promesa de que esta familia sería, o sea, que no le pasaría nada, los llevó a salvo. Entonces también me lleva a comparar el arca de Noé como Jesús, nuestra arca, que salva nuestra vida. Y bueno, una arca humana, como decía, un barco humano, es algo que se puede destruir. Pero sin embargo, Jesús es nuestra salvavidas, nuestra arca eterna de por vida. Entonces, nada, me podía comparar esto y entonces me llegaba a pensar también cuando Jesús cayó a las aguas porque los discípulos estaban asustados en el medio de una tormenta. O sea, me llega a pensar todos los momentos de tormenta, que hubo barcos y que Dios estuvo presente. Wow. Ojalá tuviera tiempo para escribirlo. No, definitivamente. Y también los discípulos tuvieron el privilegio de pasar experiencias con Jesús impresionantes, entre ellas la que acabamos de mencionar, cuando están ellos en la tormenta, en la barca, y Jesús detiene la tormenta. Es una experiencia impresionante. A veces uno piensa en Pablo y uno dice, wow, Pablo no tuvo quizá las experiencias que tuvieron los discípulos, pero hermano, cuando usted lee esto, usted dice, es que Pablo no tenía nada que envidiar. Pablo tuvo experiencias como esta, donde estuvo a punto de naufragio, y Dios y el ángel se le aparece, Dios le habla, lo consuela, se le aparece en la cárcel, le dice, yo te voy a llevar a Roma. O sea que vemos un paralelismo entre un Pablo que no palpó a Jesús como lo palparon los 12 discípulos, pero aún así la mano de Dios estuvo con él todo el tiempo, de la misma manera que Dios está con nosotros, de la misma manera y que lo podemos palpar. Así como lo palpó Pablo, como lo palpamos todos los días y estamos seguros de que el Señor nos va a llevar siempre a puerto seguro, independientemente de las circunstancias, las situaciones, como esté lo que esté, el Señor nos va a llevar a puerto seguro. Gloria a Jesús. Y todos estamos en la barca. Así es, así es. Julito, tengo para decir. Todos vamos a ser salvos. Ajá. Julito, vos hace unos meses dijiste que tendría que haber una serie o una película de hechos. Ajá. El otro día, los de The Chosen anunciaron unos proyectos y uno de esos proyectos es hacer una serie de hechos. Ay, no me diga eso. Una miniserie. Los proyectos tienen un proyecto de miniserie de la vida de Moisés y la otra es de hechos. Ay. Ay, Julito lo pidió, ahí está. Hermano, Bien. es que el libro de Hechos es una joya literaria, es una joya del teatro. O sea, tú puedes hacer una mega producción de cine con el libro de Hechos. Bueno, dijeron que iban a hacer. ¿Quién lo va a hacer, perdón? Los de The Chosen, pero van a hacer una miniserie para cuando termine The Chosen, una miniserie de hechos y una miniserie de la vida de Moisés. Wow, Oye, les voy a decir, el de la No sé.
el que Netflix sacó, muy bueno este año. ¿Cuál? Netflix sacó uno de Moisés. Es interesante porque tiene el punto de vista de pastor cristiano, también musulmán y judaísmo. 3 escolares hablan y cuentan y es una película de Moisés y está 4 capítulos me parece o 5, pero viene muy interesante. Oh, sí, yo la vi. Es como es casi documental, pero Como documental, pero también tiene película. Exacto, pero la parte de película, a veces los documentales tienen parte de película, pero la parte de película no tiene tanta calidad. Acá no, acá es documental y la película tiene mucha, pero mucha calidad. Sí. Es excelente, muy bueno. Me gustó mucho. Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más? Por ahí está Yolanda, ¿verdad? Yo la vi por ahí. Qué bueno. Ajá. Bueno, pues entonces quisiera terminar con algo aquí que compartió el pastor Drew en este estudio. Él dice que nuestra labor como cristianos es hacer lo mismo que hizo Pablo. En medio de la tempestad y los naufragios de la vida, debemos permanecer calmados, quietos y ofrecer palabras de esperanza a quienes la necesitan. Debemos motivar a los demás a que confíen en el Señor. Fíjense que eso fue la labor de Pablo en este barco, fue dar palabras de aliento, mantenerse quieto, mantenerse calmado, dar palabras de esperanza, y ese es prácticamente nuestro ministerio, ese es nuestro llamado. Entonces, bueno, ya hemos comentado y podemos, si quieren comentar más, pero entonces ya nos queda la tarea que sería terminar con el capítulo 28 de Hechos. Pero hermano, esta vez yo siempre le dejo una preguntita porque el que quiere buscar la busca, el que no está bien. Pero para este capítulo particular hay algo que me encantaría que todos tratáramos de hacer. Y lo que quisiera que todos tratáramos de hacer es, ¿qué ocurre con Pablo después del libro de Hechos? Hemos escuchado, hay quien ha escuchado, que Pablo muere porque Nerón le corta la cabeza, o hay quien ha escuchado sobre todo también que dicen de cómo muere Pedro, de cómo mueren algunos de los discípulos, de cómo muere Juan. Así que sería interesante que usted se diera la tarea de aquí el próximo viernes y ver, porque hay varios libros históricos. Está el libro histórico de Josefo. Josefo fue un judío que vivió para el primer siglo después de Cristo, y de ahí ese señor escribió volúmenes. Y de esos volúmenes es que se sacan algunas de las historias que aún conocemos hoy, por ejemplo, como la muerte de Pedro, cómo murió Pedro, o cómo murieron algunos de los discípulos. El libro de Josefo es uno de mucha veracidad. Está también el otro que es el de Orígenes. Orígenes también fue un teólogo para el siglo II o III, y de él también hay información. Él trae información precisamente sobre la muerte de Pablo. Así que dese la tarea, haga un search en Google donde usted consiga información de qué ocurrió con los discípulos, cómo murieron, qué se dice los historiadores de aquel entonces, a qué conclusión se han llegado sobre cómo y qué ocurrió después del libro de Hechos, con muchos de los discípulos y con el mismo Pablo, porque recordemos, cuando veamos el capítulo 28 no termina con la muerte de Pablo. Así que todo lo que podamos aprender o saber de cómo terminó Pablo tiene que depender no de la escritura, sino de libros históricos. Así que dese la tarea de buscar, y entre todos compartimos lo que usted encontró sobre cómo murieron estos discípulos, cómo muere Pablo, cómo fue que terminaron ellos.
Así que aquí, dentro de las preguntas, ¿qué ocurre en la isla de Malta que parece ser el colmo de las miserias? Cuando después de la tormenta, llegan a esta isla llamada Malta. ¿Qué ocurre en la isla de Malta que demuestra la misericordia del Señor para sus habitantes? ¿Qué privilegios y libertades parece tener Pablo al llegar a Roma? E investiga en libros históricos de la época lo que ocurre con Pablo en Roma y proporciona algunos detalles sobre su eventual muerte. Así que yo tengo una información por acá por mi lado, pero sería interesante que cada uno buscara por su parte y nos enriqueciéramos con lo que encontramos en cuanto a los libros históricos sobre qué pasó no tan solo con Pablo, sino también con los demás discípulos. Así que, hermano, esta imagen parece que se convirtió en la imagen símbolo de nuestra clase, porque aparentemente nunca sabremos qué pasó con los 40 o más que hicieron un juicio de maldición de no iban a comer ni beber hasta matar a Pablo. Esa es la gran interrogante que quisiéramos aprender después de terminar este estudio. ¿Qué pasó con los 40 que prometieron bajo maldición no comer ni beber hasta matar a Pablo? A lo mejor cuando usted consiga la información se da cuenta que ellos terminaron matándolo, pero vamos a ver qué usted encuentra. Carmelo. Yo estaba seguro que esa es una foto de ellos. ¿Cómo es? ¿Cómo? No, porque, perdón, que yo decía, yo estaba seguro que ese era un video de ellos. Marcelo se lo creyó, ¿ah? Estaba seguro, decía, wow, ¿y cómo encontró ese video? A color encima. Wow. Carmelo, yo me pregunto que si Pablo y Juan eran como en el mismo tiempo, porque supuestamente Juan estaba en la isla de Patmos. Si lo encontró allá, si se vieron. Eso sería interesante, interesante. Yo pienso que está como para la misma época, porque Juan, después que Jesús se fue que desterraron a Juan a la isla de Patmos. Y entonces Pablo viene después de Jesús. Entonces puede ser, yo pienso que son de la misma, en el mismo tiempo que se pudieron haber encontrado en Patmos, aunque no lo dice la Biblia. No, la Biblia no lo dice, pero sería interesante buscar información. De hecho, quiero que sepan que hay información de que hay uno de los discípulos que fue hasta España y estuvo muchos años en España. En España. Sí, hermano. Bueno, todas esas cosas sería interesante que la compartiéramos de qué ocurrió con los discípulos, que obviamente, que tal y como dice Carmelo, todos eran, Pablo vivió, vivió cuando Pedro estuvo, así que obviamente también vivió cuando Juan y los demás discípulos estaban. Pedro conoció personalmente a Pablo. Así que sería interesante ver qué pasó con los discípulos, que usted pueda encontrar sobre qué pasó con ellos, ¿ok? Y Pablo conoció a Juan, porque él dice que un discípulo que en el espíritu, dice en el espíritu o en el cuerpo, no sé, dice que fue al tercer cielo. Pero realmente, cuando Pablo habla de eso, él quiere ser tan humilde que él no se atreve a decir que fue él. Él no se atreve a decir que el que visitó el tercer cielo fue él. Él dice, conozco un hombre. Así que se dice que cuando él dice eso, realmente se refiere a él, que no necesariamente fue a Juan, pero puede ser. Así que sería interesante buscar información sobre todo eso y que juntos compartamos este próximo viernes sobre información que encontramos. ¿Ok? Así que, ¿qué tal? ¿Qué tal si oramos y entonces presentamos al Señor lo que hemos aprendido y que el Señor se glorifique en cada una de nuestras vidas?
Padre, te damos gracias por esta oportunidad, gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor. De verdad que ha sido de gran bendición, mi Dios. Tu palabra, la verdad que tu palabra es como una fuente inagotable, una fuente que no se agota. ¿Cuántas veces yo he leído este versículo anteriormente, pero no es hasta ahora que yo veo la luz de muchos detalles que este versículo de este capítulo nos relata? Y junto también con lo que cada uno comparte, de verdad que es una bendición, mi Dios, edificarnos unos a otros. Damos gracias a Dios por tu presencia y por todo lo que tienes para enseñarnos. Gracias, Padre, por cada uno de los aquí presentes, y gracias, mi Dios, por la bendición de aprender cada vez más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oiga, y Amén. entonces para Romanos, ¿no? Después de Hechos, ¿right, Julio? Dios mío. Me gusta Sí, lo que Julio. dice Vanessa, me gusta lo que yo Ay, voto, Dios voy mío. con Vanessa. Yo me Julio, yo anoto. tengo un libro ahí que habla de Gálatas y Romanos. Si Ajá. quieres, yo te lo paso y tú lo ves y a ver, Yo te lo paso. a ver si le puedes sacar el jugo. No, A ver, pero el ¿qué? juguito Si de con, China. con la Biblia y Romano ya tenemos. Y Julio, Y con con Julito. Ay, Con ay, ay. Julito. Ay, ay, ay. Julito. Mira, ahí lo Estamos están tentando a esperando. Julito ya. Julito, Ay, ay, acuérdese, ay. acuérdese, dar por gracia lo que por gracia recibió. Anda, Ay, ay, ay. ya te Me- están comprometiendo, Julio. Contra la espada y la pared. Ya lo crucificaron. Si No, quieres te chacho. recogemos ofrenda y todo, pero acuérdate. Ay, 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 Vas a ay. tener que unarte, Julio. Ay, bueno. No me he atrevido a comprometerme, pero bueno, vamos Vas a a tener que ponerlo unarte. en oración y ver cómo le metemos mano. Yo creo entonces. que estamos en el mismo espíritu y todo el espíritu nos está diciendo que sí. Que Julito, Que que Julito. Julito, eso me acuerda el versículo que dice, toma tu cruz y sígueme. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Bueno, vamos a ponerlo en oración y bueno, ya vamos a ver qué hacemos. No, En yo, nombre Y a de ver yo qué estoy dice la orando que el patrona Señor también. te ilumine Exacto, tu lo que mente, dice la que te patrona dé la también. sabiduría de Salomón. A ¿Qué dice la Fabiana patrona? la convencemos igual. ¿Qué dice la patrona? Ajá. No, de hecho, a mí tenlo por seguro que me encantaría que pudiéramos estudiar el libro de Romanos. Que lo hagamos justamente inmediatamente después de hecho, no sé, pero De pronto uno más pequeño, de pronto Timoteo, algo así más No, pequeño. te puedes tomar un descansito. ajá, Puede descansar un poquito. Pero un descansito, un momento. Está ahí. permitido. Sí, claro, ya dijimos- está no dijimos un comprometido. descanso, un Ya está. descansito. un descansito pequeñito. Claro, porque si no sería Corto, descanso. corto. Tampoco hay que ver que descanso. No, no. A lo boricua, a lo cubano, a lo colombiano, a lo argentino. ¿Cuál es el descansito de la costarricense? ¿Cómo? Un ratito de descanso. Un break. Un breakcito. No, defendiendo un poquito a Julito para que no se sienta mal, es que él está dando la clase Fundamentos en Royal Palm los jueves, más su trabajo, entonces es obvio que son muchas responsabilidades. Sí, Sí, Preparar la clase, etcétera. Nosotros Pero sabemos que en pero- su corazón está estar con nosotros también aquí. unos seguro. días. Pero bueno, pero yo para no defenderlo tanto, ya Fundamento se lo sabe de memoria, ya no se tiene que preparar. Oye, pero Yolanda, caramba. Fundamento ya tú no te tienes que preparar, Y Julito. ni necesita el libro. No. Y ahí tiene su equipo que cada semana cada uno prepare. Y No, la clase de fundamento ya está, ¿cómo se dice? Aceitada. Eso está Cuadrada. planeado, eso está planeado. Pero, masticada, como se sí, ya dice. eso está masticado. Pero, por ejemplo, yo me preparo con esta clase utilizando el estudio de ¿cómo se llama? De Hechos, de Acts en inglés. Sé que eso por lo menos me ayuda bastante con un pie forzado. Ese estudio me ayuda a empezar a buscar información y creo, con la ayuda del Señor, creo la clase. Pero con Romanos me encantaría tener algo así, algo que me dé el pie, como decimos nosotros, el pie forzado,
Empieza por aquí, ajá, ya sé, y empezar a construirlo. Así que quisiera dedicar por lo menos un tiempito, unas semanas, para buscar mucha información y para saber de dónde comenzar y empezar a construir. ¿Qué es lo que hice con esta? Con eso fue lo que hice con esta. Empezamos por el capítulo 1 Ajá. y el Sí, señor, Espíritu por el Santo capítulo se va guiando por ahí para allá. Oye, pero esta Yolanda no me pide, oye, ahí. Estuvo calladita toda la clase y véala. Porque es que se va a acabar la semana que viene. Sí. Yo estaba callada porque estaba armando la estrategia para este ataque. Y después, ¿qué hacemos los viernes? Bueno, Julito, ya que tocaste ese punto, Julito, creo que te pusiste la soga al pescuezo, dicen en Costa Rica. Porque ya que tocaste ese punto, resulta que Christ Fellowship tiene un estudio que se llama From Matthew to Revelations. Y el otro del Antiguo Testamento también, así es que... Sí, tienen uno del la clase del Antiguo Testamento. Sí. Tiene un Antiguo y otro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Correcto, aquí estoy viendo el website, así es que... Sí, tiene la clase del Antiguo y el Nuevo. Exacto. Y uno solo de Revelations, ajá. Wow, de Apocalipsis. Yes. Apocalipsis no le tengo un terrorcito, pero bueno. Pero ese sería bueno. Del nombre de Jesús. Que no cunda el pánico. Ay. Bueno, por esta noche yo los dejo porque mañana toca ir a seguir a apoyar allá con la gente de la cocinadera ya. Hoy hicimos terminamos las 4,000 arepas hoy. Gloria a Dios. Se los ama, chicos. Buenas noches. Julito, gracias por todo. Descansen. Nos vemos el domingo. Te beso, Brenda. Dios quiere. Gracias, Julito. Gracias. Dios los bendiga a todos. Dios les bendiga mucho. Bendiciones. Bye.